Benvinguts i benvingudes al Jardí Botànic. Soc Eva Pastor, la responsable de Cultura i Comunicació d'Ací del Jardí. Estic ací en nom de la direcció per a donar la benvinguda a David Coronado, la seva exposició i inaugurar-la. Sabeu que estarà tot l'estiu, però ens agrada fer un acte de benvinguda en el que l'artista pot contar el que ha fet i encetem este moment amb una miqueta de festa i de celebració. En el Botànic, com sabeu, tenim una agenda cultural que té una gran quantitat d'activitats diferents, que van des de jornades formatives, fins a excursions, exposicions, tot tipus de coses. Excepte la música, que tenim una agenda també de música, tota la resta d'activitats té que veure sempre amb la natura i amb la ciència. Per això, la part expositiva que organitzem a vegades és més divulgativa, com seria aquest cas, a vegades és més soles d'art i natura, però sempre té que tindre una vinculació amb el que té el jardí. El jardí sabeu que és un espai no sols d'oci, perquè si conegueu el Botànic sabeu que és un espai fantàstic per estar, sinó també d'investigació, d'educació, de divulgació. Llavors tenim un element que és complex dins de la ciutat, perquè és un espai cultural, però també té darrere molta ciència. Aleshores, quan fem una crida de projectes expositius, ens arriben coses de tot tipus, ens arriben propostes meravelloses de pintura, de fotografia, intervencions artístiques. El que va fer que David Coronado estigui avui ací, en les seues fotografies dedicades a l'últim bosc, que és el títol tan poètic que té la mostra, és que ens aportava una proposta fotogràfica que tenia una segona lectura. Té una part estètica, molt bonica, ens mostra un bosc, ens mostra ecosistemes, espècies vegetals, però ens parla d'una situació concreta i ens acosta a aquest bosc que està en perill i en desaparició i que no només té valor per el tema del bosc, perquè si en el jardí evidentment fem conservació de plantes i podem estar conservant una plantigua xicotigua que no veuríeu en la muntanya simplement perquè el que està és enriquint la nostra biodiversitat. Així a banda, el que trobem en aquests ecosistemes en el que n'hi ha alzines, pinsaps, freixes, sureres sobretot, també, el que passa és que darrere tenen tota una forma de vida, de treballar el suro i altres recursos ecològics. I David el que fa és posar-nos damunt de la taula què passa si aquest ecosistema desapareix. No només és el paisatge que tant estimem quan passegem per un espai, sinó que a banda n'hi ha molta gent darrere traient recursos, explotant-los, guanyant-se la vida fent d'aquest bosc una forma de viure i això desapareixeria també amb aquestes amenaces, no només l'escalfament global, sinó ja sabem com estem explotant el territori, com els éssers humans mos fem amb tot, allà on anem, arrasem i som la plaga més que n'hi ha. Aleshores, espero que gaudiu d'esta proposta, us dono la paraula a David. Crec que és una mostra que enriqueix molt la nostra agenda expositiva, estem molt contents de tindre-la, el resultat és fantàstic, ja anireu veient-lo. Espero que la disfruteu i que compteu amb el Botànic per a la vostra agenda quan tingueu coses que fer, tant siguen científiques com d'oci, que mos tingueu en compte que el jardí està així per a tota la ciutadania.
David, Muchas gracias. Salud. En primer lugar, gracias a esta casa, al Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, por acoger esta exposición, por confiar en mí y darme la oportunidad de mostrar mi trabajo en un proyecto que hice hace un par de años, que es un documental que todavía está por hacerse, un libro y la versión expositiva, que es lo que tenéis aquí. Quiero agradecer también a las personas que han hecho el montaje, a Paco, a Juan, han hecho un trabajo fantástico y de hecho muchos os habéis dado cuenta que las fotos están mejor que en el libro, que las fotos se ven mejor que incluso en el ordenador cuando las edito. Es como mejor se pueden ver las fotografías a un tamaño como este y en un lugar como este, tan fantástico. También quiero agradecer a dos grupos de personas que gracias a ellas existe este proyecto. Por una parte, los trabajadores del campo, que los tenéis aquí fotografiados, son miles de trabajadores del campo de Andalucía que trabajan en estos bosques maravillosos, que me han abierto las puertas de su casa, he documentado su trabajo y me han contado los problemas que tienen con la gestión que hay en el bosque y el cambio climático y los problemas que se les presenta. Y por otra parte, dar las gracias también a los ecologistas, en especial a Ecologistas en Acción, que en el campo de Gibraltar son un grupo muy activo y también me enseñaron un poco los problemas que tenía este ecosistema, que está desapareciendo. Y bueno, me dieron información, me guiaron un poco y hablando con la gente de la zona, sobre todo de la provincia de Cádiz, con todo compuse esta exposición, el libro y la historia que se intenta contar con todas estas fotos. Estas fotos hay como 4 partes, luego haré una visita guiada si queréis y lo vemos más despacio. Hay unas imágenes al fondo en color muy bonitas que son pues las típicas imágenes de los parajes más bonitos y que están mejor conservados, pero no son la realidad. La realidad es que si te vas unos kilómetros atrás, pues empiezas a ver árboles muertos, grandes calvas en lo que antes era un bosque y un problema medioambiental que existe. Luego, las fotos que hay en estas 3 paredes y en la vitrina muestran el trabajo de los trabajadores del campo en el siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XIX, habrían otros oficios, carboneros, gente que se dedicaba a la cría de ganado dentro del bosque, había más actividades económicas. Y en el siglo XVII, además de todo esto, había una gestión forestal impresionante para la obtención de roble para la construcción naval de las flotas del Imperio Español, que necesitaba galeones y se dedicaba a esquilmar y a talar centenares de miles de robles que han desaparecido. La tercera parte de la exposición, que está en estas 2 paredes, aparecen los problemas reales de este bosque, que son las enfermedades, el cambio climático, la contaminación y todo esto se junta a los árboles que no pueden, están en un estrés hídrico brutal, con una sequía que dura, que se alarga, y son seres vivos como nosotros, que si no nos hidratamos, si no nos alimentamos, pues viene una enfermedad y enfermamos e incluso podemos morir, que es lo que está pasando. Y luego, para finalizar la exposición, en la pared está aquí a la izquierda, se le ha dedicado un poco a las personas, a los Quijotes, a gente que sueña con solucionar este problema, que son pues vecinos de los pueblos, los ecologistas, los mismos corcheros, que intentan hacer algo para remediar este gran problema. Pues los vecinos que plantan bellotas en lugares donde no hay árboles, o los que en verano suben agua a los montes para regar donde ha nacido un pequeño brote de alcornoque y que no se muera. A todos ellos va dedicada esta exposición y son los que dedican la última pared. Espero que os guste la exposición. Y luego hay una proyección en bucle de entrevistas a los personajes, algunos que salen por aquí, que cuentan en voz propia pues cómo ven el problema del cambio climático y el futuro de su trabajo. En fin, cualquier duda, cualquier cosa me podéis preguntar y espero que os guste la exposición. Gracias.
Ay, uy, ay, a esa mula de punta le gusta el grano. A esa mula de punta le gusta el grano. Aligera y no coma, que viene el amor. La mula golondrina suando va. La mula golondrina suando va, que se cree que la trilla se va a acabar. Vamos a ver.